Bueno, muchachos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Chicos, vamos a esperar un poquitico que se termine de conectar los demás compañeros e iniciamos, ¿listo? Tania, ¿su merced me puede hacer un favor? Tania Gómez, Sí, señor. necesito que me hagas el favor y me ayudes a llevar quién asistió a la clase y quién no, ¿listo? Solo los que no asistieron, ¿vale? Bueno, sí, señor. Muchas gracias. En la clase que tenían ahorita hace la hora pasada, ¿faltó harta gente o habían hartos conectados? Poca gente, profe. Más o menos cuántos se conectaron. Eran como 25, 24 de 32, profe. Profe, Lorenzo no tiene internet. Listo, entonces ahí en el listado, si ustedes saben por qué no se conectó tal personita, me hacen el favor y me escriben, ¿listo? Me informan, profe, no se conectó tal persona por esto y esto, ¿listo? Para yo pasar un reporte general. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? Bueno, ¿ustedes saben si Palacino se está conectando o no? Hoy en la mañana creo que sí se conectó a unas, profe. ¿Palacino no se está conectando? Hoy en la mañana se conectó a unas. Listo. Hágame un favor, le dan esta razón, que por qué no me envió taller de recuperación de matemáticas, ¿listo? Bueno, Por favor, avisarle, porque hasta ayer había plazo, pero nunca me escribió nada. Lady Salazar es de este curso. Sí, señor. sí, señor. Ella fue la única que envió taller. Bueno, yo creo que eso no se conecta más gente porque ya la 1:05. Ya hace falta muchísima gente. Hace falta la mitad del curso. Bueno, entonces chicos, el día de hoy vamos a ver lo que es el teorema del seno y del coseno, ¿listo? Vamos a iniciar con una lectura. Entonces, para la lectura necesito 5 personitas que me colaboren. Entonces, voy a seleccionar aquí Uy, rápido. yo. Entonces, Yo quiero leer. Enrique, Oscar Hurtado ahí dijo. Vea, Andrés Giraldo. Brian Pulido, profe. listo. Ahí vamos 4. Andrés Giraldo, Brian Pulido van 3. ¿Quién es el otro? Oscar Hurtado. Dijo, yo. Gustavo. ¿Y quién otro? No sé. No he escuchado a nadie más, profesor. Listo, entonces vamos a escoger aquí. Jason, ¿me puedes colaborar? Sí, señor, profe.
Jason Jiménez, van 5. Listo. Profe, Bueno, una pregunta. El cuadro ese que estábamos haciendo la clase pasada era geometría, ¿cierto? el cuadro, eso es de para cálculo. El de coseno y de seno. Sí, señor. Para cálculo. Para cálculo. En geometría también lo utilizamos, pero lo vamos a utilizar ahorita en cálculo. Ah, listo, profe. Bien. Bueno, Sí, señor. listo, listo. Entonces les voy a empezar a compartir pantalla, chicos. Lean despacio, no se apuren, ¿listo? Entonces, veo que ya llegamos a 20 participantes, 21 participantes, 20 estudiantes, ¿listo? Vamos a Ujú. esperar otro poquitico a ver si se reúne más gente. Bueno, chicos, esta clase la voy a grabar, va a estar grabada. Entonces vamos a ver su participación, chicos, y todo. Y la subimos como clase ejemplo del teorema del seno y del coseno, ¿vale? Para que los demás cursos y las demás personas que no se pueden Bueno, conectar puedan ingresar a la página de YouTube mía, a mi canal, y la puedan ver, ¿ok? bueno. Ah, vale. Entonces, pues, yo generalmente subo la mejor, pero vamos a ver si podemos subir esto. Ouch. Bueno. 20 personitas, uno se conectó y se volvió a desconectar. Piensa que parece de seguro fallos con internet. Bueno, vamos a tener paciencia. Entonces, el orden va por párrafos, ¿listo? Primer párrafo empieza Enrique, lo sigue Andrés, tercero va Brian, cuarto Oscar y quinto Jason, ¿listo? Bueno, Tatiana nos va a colaborar Profe, sí que lea Tatiana por mí. por Andrés. Por Jiménez. Listo, entonces Tatiana lees el último párrafo, ¿listo? Bueno, profe, lo El leo. quinto. Y yo concluyo, bueno. Profe, Comienzo, profe. ¿cuál Oscar? Ay, papi, Oscar Hurtado, usted no. Hágale que O sea, ahorita sapo. Oscar, que acabo de hablar, me colabora, yo le digo dónde, ¿listo? Yo le digo, siga Oscar, concluyendo. Entonces, vamos a ver, inicie Enrique. ¿Ya? Ya podemos Uy, iniciar. profe, pero lo bajo. Ah, listo, ya. Historia de la ley de senos. Los elementos de Euclides, que datan del siglo III a.C., contienen ya una aproximación geométrica de la generalización del teorema de Pitágoras a la proposición 12 y 13 del libro 2. Tratan, tra- tratan separadamente el caso de un triángulo obstángulo y el de un triángulo acutángulo. La información de la época es arcaica, ya que la ausencia de las funciones trigonométricas y del álgebra obligó a razonar en términos de diferentes áreas. Por eso, la proposición 12 utiliza estos términos. Ya. ¿Ya, profe? Ya terminé. Dale, Pipito. En los triángulos obtusángulos, el cuadrado del lado opuesto al ángulo obtuso es mayor que los cuadrados de los lados que comprenden el ángulo obtuso. En dos veces el rectángulo comprendido por un lado por un lado de los del ángulo obtuso sobre el que cae
la perpendicular y la recta exterior cortada por la perpendicular hasta el ángulo obtuso. Listo, sigo yo, ¿cierto? Sí, pulido. Faltaba esperar la trigonometría árabe, guión musulmana de la Edad Media, para ver al teorema evolucionar a su forma y en su alcance. El astrónomo y matemático Al-Pantani generalizó el resultado de Euclides en la geometría esférica a principios del siglo V, lo que permitió efectuar los cálculos a distancia angular entre el Sol y la Tierra. Fue durante el mismo periodo cuando se establecieron las primeras tablas trigonométricas, durante el mismo periodo cuando se establecieron las primeras para las funciones seno y coseno. Eso permitió a al-Kashi, matemático de la escuela de Samarcanda, de poner el teorema bajo una forma utilizable para la triangulación durante el siglo VII. La propiedad fue popularizada fue popularizada en Occidente por Francois Viette, quien al parecer lo descubrió independientemente. Listo, siga. Antes de continuar con Oscar, Brian, recuerda que X es 10, ¿listo? Y que X con V es 15, bueno. Sigue, Brian. Brian no, sino Oscar Hurtado. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Oscar. Fue a finales del siglo XVII, cuando la notación algebraica moderna, aunada a la notación moderna de las funciones trigonométricas introducida por Euler en su libro Introductio in Analysis Infinitorum, permitieron escribir el teorema bajo su forma actual, extendiéndose el nombre del teorema o ley del coseno. Bien. Ahora sí, Sarmiento. Profe, ¿le puedo bajar un poquito? Ahí. Ahí. En sus aplicaciones, el teorema del coseno es también conocido por el nombre de teorema de Pitágoras generalizado, ya que el teorema de Pitágoras es un caso particular cuando el ángulo es recto o, dicho de otro modo, cuando el teorema del coseno se reduce a, ¿sigo? Sí. Que es precisamente la formulación de Pitágoras. El tercer lado de un triángulo cuando conocemos ángulos entre los ángulos de un triángulo cuando conocemos los tres lados. Estas fórmulas son difíciles de aplicar en el caso de mediciones de triángulos muy agudos utilizando métodos simples, es decir, el lado C es muy pequeño respecto a los lados A y B, o su equivalente cuando el ángulo y es muy pequeño. Listo. Entonces, chicos, si ustedes se dan cuenta, el teorema del Pitágoras es un ejemplo particular, es un caso particular de el teorema del seno, ¿listo? Y del coseno, bueno. Solo que en este, pues, es para los ángulos los triángulos de 90 rectos, es decir, que tiene un ángulo de 90 grados, ¿ok? Después más adelante nos hablan sobre algo que se conoce como las ternas pitagóricas. Pues son ternas como la que está aquí, 3, 4 y 5, donde el teorema de Pitágoras nos da un número exacto, ¿listo? Pues ustedes es fácil ver que 3 y 4 pertenecen a los catetos y el 5, por ser el más grande, es la hipotenusa. Bueno, entonces a continuación, Profe, chicos, señor, profe, qué pena es que me vas a desconectar un poquito, es que a mi celular no se le está fallando el sonido y dale lo voy a y te apagar vuelves a conectar. a ver qué pasa. Bueno, dale y te vuelves a conectar. Entonces, chicos, esto es un poquito de historia para que ustedes se den cuenta que
Los teoremas no es que alguien se acostó y ya el otro día se levantó y ¡pum! Voy a sacar un teorema hoy. No. Los teoremas tienen una secuencia lógica de acuerdo a las definiciones que van encontrando los matemáticos al pasar de la historia, ¿listo? De algunas cosas que ellos han visto y han semejado. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Voy a explicarles el tema para que ustedes lo tengan claro de qué es lo que vamos a ver. Bueno, entonces para eso, espérenme un segundito. ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que dice el teorema del seno? ¿Alguien tiene idea? Un momento, profe, un momento. Profe, la proporción de dos longitudes. La proporción de dos longitudes puede ser, Y que sus ángulos correspondientes son ángulos opuestos. también. Bueno, les voy a compartir unas diapositivas. Profe, ¿no son las proporciones entre longitudes de un triángulo? También tiene relación, Oscar. Bueno, vamos, yo les hice un resumen para que ustedes no escriban mucho. Entonces, mientras voy a ir explicando, ustedes van escribiendo las definiciones. ¿Listo? Pues, por favor, ahorita me confirman. Si pueden ver la pantalla, ¿listo? Bueno, creo que ya está compartiendo. Ya, profe. Ya, profe, ya se ve. Listo, Ahora vamos, sí, ya. muy bien. Entonces yo aquí hice un resumen, pues aquí la presentación de las diapositivas. Les hice un resumen para que ustedes, de los conceptos básicos, ¿listo? Entonces, ustedes hablan de proporciones, vamos a ver. El teorema del seno, en todo triángulo se cumple que las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos, ¿listo? Muy bien. Entonces vean lo que teníamos acá. Los ángulos están denotados aquí en nuestra fórmula general con mayúsculas, ¿sí? Y el lado opuesto con letras, con la misma letra, pero en minúscula, ¿ok? ¿Y qué nos dice? Que el teorema de seno para todos los triángulos siempre se va a mantener esta correspondencia, estas igualdades siempre se va a tener, ¿listo? Entonces aquí dice, siendo A, B y C los costados y A, B y C los ángulos del triángulo, ¿ok? Entonces vean la riqueza de este resumen. Viene la definición con la fórmula súper cortica, pero adicionalmente le dice cuándo se puede aplicar, ¿listo? Entonces vean, la ley de seno se aplica cuando los datos que se conocen son dos ángulos y un lado. Listo, entonces le dan dos ángulos. Entonces, cuando ustedes tienen los dos ángulos y le dicen resuelva el siguiente triángulo, ustedes ya saben que por el teorema de la suma de ángulos internos de un triángulo, recuerden que la suma de ángulos internos de todo triángulo es 180, pueden saber cuánto mide el tercer ángulo que no tienen el valor ahí, ¿listo? Entonces suma los otros dos y miran a esos dos cuánto le hace falta para que llegue a los 180. O diseñan un sistema de ecuaciones, ¿listo? Ahora, y dice, y los datos que falten aplicando la ley de senos. Entonces ya miran qué datos tienen acá y qué formulita pueden utilizar, ¿ok?
Entonces esto es realmente fácil. Segundo caso, que le den dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. ¿Listo? Pues tienen su triángulo y adicionalmente ustedes conocen el lado opuesto. Veamos acá. Por lo menos vemos que esto es un triángulo, ¿cierto? Adicionalmente, por lo menos que supongamos que conocemos este ángulo. ¿Listo? Que conocemos el valor del ángulo A. Entonces, como acá nos dice, debemos conocer, para aplicar teoremas en este caso, debemos conocer el lado opuesto y otro cualquier lado. Puede ser el lado este de aquí arriba o este lado, ¿listo? Con solo estos tres datos que nos den, ya podemos hallar este otro ángulo y el lado que falta. ¿Listo? Realmente es muy fácil. Lo más importante es saber qué nos dan, qué nos están pidiendo y qué vamos a utilizar, si el teorema del seno o el teorema del coseno. ¿Listo? Entonces aquí ya viene ahora nuestro teorema del coseno, que dice lo siguiente. En un triángulo, el cuadrado de cada lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble producto de ambos por el coseno del ángulo que forman. ¿Listo? ¿Qué quiere decir acá? Por ejemplo, vean esta, en la primera. Si ustedes quieren hallar el lado A, necesitan conocer el lado B, el lado C y el coseno del ángulo opuesto al lado A. Con todas pasa lo mismo, ¿listo? Prácticamente la fórmula es la misma. Si ustedes quieren hallar B, simplemente donde está B cambian y colocan la A. Y funciona, ¿listo? Con que se sepan una, sale. Ahora mire, hay que recordar que esta ley se aplica cuando los datos conocidos son dos lados y el ángulo que forman entre ellos. Es decir, si ustedes conocen, si ustedes tienen acá su triangulito, en este caso necesitamos conocer este lado, conocer este otro lado y el ángulo que forman entre ellos dos. ¿Listo? Para aplicar el teorema del coseno. Y la otra forma es que conozcamos los tres lados. ¿Listo? Conozcamos este lado y este otro lado. Solo necesitamos. Entonces, des en cuenta que es muy fácil. Lo más difícil hasta el momento es aprendernos la fórmula con una sola que nos aprendamos, o por lo menos este parrafito. Si ustedes aprenden este parrafito, dicen, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble producto de ambos por el coseno del ángulo que forman. ¿Listo? Cuando a mí me la enseñaron por el coseno del ángulo opuesto al lado que estamos hallando. Bueno, son truquitos que ustedes van aprendiendo. ¿Listo? Pues váyanle tomando pantallazos y tienen estos apuntes. Esto debe estar todo el apunte completo porque ya está resumido. Si se dan cuenta, esto ya está resumido. ¿Listo? Andrés Giraldo. ¿Ya les tomaste pantallazo ambas, Andrés? Ya, profe, ya. Listo. Falta la otra, la que sigue. Listo, Andrés. Muchas gracias. Por favor, se la comparta a sus compañeros. Sí, señor. Por favor, Andrés. Silencio, Oscar. Bueno, muy bien. Entonces, chicos, ¿a ustedes ya les entregaron el módulo o no? De este No. bimestre, no. No, Bueno, no, importa. señor, no. Señor, Vamos a trabajar los ejercicios del módulo que viene. Esos ejercicios los van a encontrar en su módulo para este bimestre, ¿listo? Entonces, no sé si ustedes quieran trabajar así. Yo propongo lo siguiente. Yo ya revisé el módulo, ¿sí? En cuanto a este tema, hay 9 ejercicios. Yo estaba considerando hacer 7 ejercicios, explicar 7 ejercicios, grabarlos y subirlos por individual como la parte más importante de cada clase, ¿sí? Para no subir digamos, esta cuestión ahorita que estoy aquí hablando y eso, sino subir directamente al grano. Para eso el video es menos pesado y
a ustedes, pues, digamos, se les facilita para verlo, no tienen que ver toda la clase e ir adelantando eso. Si no, lo subo por ejercicio que explico. Bueno, entonces, ¿qué tenía pensado? Desarrollar 7 ejercicios, grabarlos y subirlos a mi canal, ¿listo? Para que ustedes lo puedan ver después. Y los otros 2 restantes los hacen ustedes. ¿Están de acuerdo? O hacemos mitad y mitad. Mitad hago yo y ustedes hacen la otra mitad. No, profe, sí, está Puede bien. ser, profe. Vuelvo, les digo, aquí lo más importante es que ustedes se entiendan. Chicos, que no se me, ya me estaba olvidando. Ya les tengo en comunicados de cibercolegios, les envié el taller de este tema, ¿sí? Les coloqué realmente un taller muy cortico, ¿listo? Entonces vamos a hacer aquí un recuento del taller pequeñito, ¿listo? Para explicarles. Ustedes se dan cuenta, aquí está el taller. Entonces, consta de 5 puntos. Para los puntos 2, 3, 4 y 5, ustedes tienen que hacer un triángulo. Ojo, aquí dice el ángulo alfa, ¿cierto? Entonces el lado opuesto al ángulo alfa va a ser este. El ángulo beta, el lado opuesto va a ser B minúsculo, ¿listo? Y aquí ya lo tengo unique en la fórmula. Si el ángulo, los ángulos con mayúsculas y los ángulos y los lados con minúsculas, ¿listo? Acá dice, exprese los resultados con el número de dígitos significativos que requiera la información proporcionada. Entonces ustedes van a buscar. Ustedes en los resultados pueden, coloquemos después de la coma dos cifras, ¿listo? Y hacen la aproximación, ¿listo? Para no... Pero todos deben estar con dibujos. Este es súper fácil. Este ejercicio es el primero. Ahorita lo van a entender después de los ejercicios. Son similares a los ejercicios del módulo. Bueno, vamos a trabajar con esta aplicación que se llama iDrew. iDrew. Entonces es para hacer como una pizarra, pero más que todo para matemáticas, ¿listo? Bueno, vemos que van 27 minutos de la clase. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a dejar estos 10 minutos que quedan para desarrollar el primer ejercicio. Bueno, entonces chicos, este ejercicio va a estar grabado y lo va a subir con ustedes. Vamos a ver cómo nos va. Entonces yo veré, cuando apenas pregunte algo, todos participando activamente, ¿listo? Sí. Entonces, ustedes pudieron ver el documento que les compartí, lo que les mostré del taller que van a encontrar ahí en comunicados, sí. Señor. Sí, Listo. profe. Bueno, ahí va, muy bien. Entonces, mire, lo que va a hacer. Aquí tenemos el primer ejercicio, ¿sí? Entonces voy a copiar la imagen y en mi programa la voy a pegar, ¿listo? Pero como está muy grande, la voy a achicar un poquito. Debo tener la herramienta seleccionar para poderla mover, ¿listo? Listo. Póngale cuidado, dice lo siguiente. Dos observadores se encuentran en el punto A y B de la figura, ¿listo? El punto A y el punto B. La distancia que separa al observador A del punto C es, entonces nos piden hallar esta distancia. Bueno, entonces vean lo siguiente. Aquí nos dan los ángulos en mayúsculas, ¿cierto? Entonces, los lados los podemos llamar en minúsculas. Entonces, este va a ser el lado A. Este lo vamos a llamar el lado B. Y este va a ser el lado C. ¿Listo? Este está aquí, es el lado C. Ahora vean lo siguiente. Nos dicen que vamos a calcular el lado B. ¿Ok? Como nos piden calcular el lado B, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos? Vean esto. Tenemos dos ángulos, ¿cierto? Y podemos hallar este ángulo que está acá. ¿Utilizando qué? El teorema de... ¿El teorema de qué? ¿De Pitágoras? No, el teorema de la suma de ángulos internos de todo triángulo. ¿Qué dice? Que la suma debe dar ¿cuánto?
¿Cuánto va a dar la suma de los ángulos internos de un triángulo? 100. 180. No, Ah, no, el 90, segundo que 90, dijimos, ¿no? No, 100. 180. ¿Listo? Estos deben dar 180. Estos dos sí dan 100, Oscar. Pero entre los tres nos tiene que dar 180. Ah, ok, ok. Entonces, si estos dos suman 100, ¿cuánto debe sumar este? ¿Cuánto vale 80. este? ¿Cuánto? 80. 80, 80 eso, sin grados. miedo. Muy bien. Entonces decimos que el ángulo C es igual a 80, 80 grados. 80 grados. Muy bien. Ahora veanlo, doctor. Pues vamos a utilizar aquí nuestra. Entonces ya tenemos tres ángulos y conocemos uno de los lados. Entonces, vea que nosotros hicimos este paso. Lo que decía aquí. O sea, como teníamos dos ángulos, hallamos la tercera medida del ángulo aplicando el teorema de ángulos internos de un triángulo. ¿Listo? Luego, podemos hallar los otros datos que faltan aplicando la ley de senos. Entonces vamos a utilizar esta formulita. Bueno, entonces aquí la voy a escribir. La formulita general. Entonces tenemos espéreme un poquito. Listo. Entonces vamos a aplicar la fórmula general. ¿Qué dice la fórmula general? Nos dice lo siguiente. Nos dice que A minúscula sobre el seno del ángulo A es igual a B A, B, sobre de seno de B mayúscula. Seno mayúscula. seno del ángulo B, y eso es igual a C Sí. sobre el seno de Pero de sí. Seno C. una C. ¿Listo? Entonces vean esto, chicos. Quiero que se concentren aquí en esta partecita. Vean esto. Yo conozco, ¿qué me piden hallar? El lado B. Entonces quiere decir que voy a trabajar con esta parte de la ecuación. ¿Listo? Pero, ¿qué más conozco? Conozco el ángulo C, porque ya lo hallamos. Y conozco el lado C. Entonces, en general voy a trabajar con esto. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con esta parte de la igualdad. ¿Cómo lo vamos a utilizar? De la siguiente manera. Vamos a escribir acá. Bueno. Entonces digo que B, vamos a reemplazar los datos, ¿listo? Que B sobre el seno de cuánto. Sobre el B. seno de cuánto. ¿Cuánto es el ángulo opuesto al lado B? 57. 57. 57 grados. 57, muy bien. Sobre 57 es igual a C, pero ¿cuánto vale el lado C? 80 grados. El lado C. 110 metros. Eso, muy bien. 110 Ah, ok, metros. ok. Sobre el ángulo opuesto a C. Seno ¿Cuánto de vale? 80 grados. Ah, 80 grados. seno grados. de 80. ¿Listo? De 80 grados. Muy bien. Resulta que como yo quiero dejar B sola, entonces esto que está dividiendo lo paso a multiplicar. ¿Listo? Y me quedaría que B es igual A seno de 57 grados por 110 metros dividido en seno de 180. a 110, estaba escuchándolo, por el seno de 57 grados. ¿Estos qué unidades son? Metros sobre el seno de 80. ¿Listo, chicos?
¿Alguna pregunta hasta ahí? Me jodí. No. No. Resulta que esto yo también lo puedo expresar de la siguiente manera. B es igual a 110 que multiplica al seno de 57 grados sobre seno de 80 grados, y esos son las unidades metros. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La A. Listo. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, señor. Señor. Listo, chicos. Tómenle pantallazo, guarden esto y apréndanse en el procedimiento. ¿Listo? Igual este video lo va a subir por si alguien cuando esté resolviendo algún ejercicio de estos se pierde. ¿Listo? Recuerden que el taller de módulos son ejercicios similares a estos. De pronto, ¿qué les cambio? Un numerito en el ángulo. ¿Listo? Porque yo lo que quiero es que ustedes aprendan el procedimiento. ¿Listo? Que sean capaces de resolver el mismo ejercicio cuando los datos son modificados. ¿Listo? La misma situación. Bueno, muy bien. Vamos a finalizar ahorita la clase. Entonces volvemos a ingresar. Pero antes de volver a ingresar y resolver otro ejercicio, yo quisiera saber, ¿quedó entendido de alguna pregunta, algo? ¿Alguna parte del procedimiento que alguien se haya perdido? Le explico de una vez. Quedó entendido. Sí quedó entendido, profe. Sí, profe, se entiende. Listo. Bueno, chicos, muchas gracias. Entonces volvemos a ingresar. Por favor, voy a finalizar la reunión para todos y volvemos a ingresar para hacer el Listo, segundo profe. ejercicio. Bueno, Bueno. Ok, profe. bueno. Bueno.